Roberto Gómez Bolaños, nacido en 1929 y fallecido en el 2014, fue un humorista y comediante mexicano, que logró conquistar la televisión de gran parte de Latinoamérica gracias a su personaje de Chespirito, que además era su nombre artístico, protagonistas de El Chavo del Ocho, programa cuyo nombre ya es del todo curioso, ya que se debe a que se transmitía en el Canal 8 de México. Sin embargo, a raíz de su popularidad saltó a un canal más grande, por lo que Bolaños tuvo que inventar una excusa para ese 8 en el título. El protagonista viviría en el departamento 8. La serie nació con un sketch llamado Chespirito, emitido el 20 de junio de 1971, y uno de sus primeros personajes en aparecer, incluso antes del estreno del programa, fue el profesor Girafales, interpretado por Rubén Aguirre, quien ya aparecía en Parte de la Mesa Cuadrada, programa de 1970 que respondía a las preguntas de la audiencia con humor. Un personaje que también acabaría apareciendo en El Chavo del Ocho. El elenco de El Chavo del Ocho ya se conocía de haber trabajado previamente juntos. A finales de los 60, Gómez Bolaños se reunió con Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Aguirre, para comenzar a trabajar en Chespirito, que tras su primer episodio, emitió 10 más antes de convertirse en El Chavo del Ocho. El misterio del nombre del Chavo en el programa: el personaje que encarna Chespirito no se llama Chavo en realidad, sino que esta es una forma coloquial de decir chico o chaval, y lo cierto es que su nombre es todo un misterio, ya que cuando alguien está a punto de decirlo o cuando Chespirito lo quiere decir, siempre aparece alguien interrumpiendo. El personaje de Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, amigo del Chavo, destaca por tener 2 enormes cachetes, y aunque la creencia popular es que el actor se metía relleno en la boca, lo cierto es que tenía la capacidad de inflar los cachetes y hablar a la vez. En El Chavo del Ocho, Chespirito suele aparecer en un barril, y aunque se creía que allí era donde vivía, lo cierto es que en realidad vivía en el mencionado departamento 8, aunque la casa nunca fue mostrada y tampoco se llegó a saber con quién vivía. La profesión real de señor Barriga, aunque todos los integrantes de El Chavo del Ocho contaban con una dilatada carrera en cine y teatro antes de comenzar a trabajar en el programa de humor, lo cierto es que uno de ellos, el actor Edgar Vivar, que encarnó a señor Barriga, era en realidad médico de profesión. En pleno auge de éxito del programa, el astro del fútbol brasileño Pelé llamó a Bolaños para ofrecerle hacer una película de El Chavo del Ocho, pero este se negó a hacerla, alegando que prefería que el personaje y toda la magia del programa siguiera viéndose en televisión. La popularidad de El Chavo del Ocho fue tan grande que el programa fue lanzado incluso internacionalmente, llegando a ser traducido a más de 50 idiomas, entre los que están el inglés, el portugués, el italiano, el coreano y el japonés.